Soy Manuel, de Bipolari.es, y voy a contar la historia reciente, de una manera sencilla, lo más breve posible, pues ya que no la explican en la escuela. Vamos a empezar, porque creo que es lo más importante, de la historia reciente, desde la Revolución Francesa a nuestros días. Como digo, de una forma breve, va a durar poco. Bueno, pues como rey de Francia teníamos a Luis XVI. De las monarquías y los imperios, ahora no voy a decir nada. Por supuesto, yo no soy monárquico, yo ya no voto por nadie, voy de libre. No tengo nada tampoco contra nadie. Pero Luis XVI sería un buen ejemplo, lo comprenderéis después. Pero ahora simplemente nos vamos a remitir a los hechos. Era un imperio, una monarquía. Solo tengo que decir que, bueno, de una forma interna, Luis XVI pues, tuvo muchos problemas en palacio. Quiso hacer reformas económicas porque venían de la era feudal y bueno, las intrigas de palacio, la nobleza, nunca le dejó, y lo intentó en 5 o 6 ocasiones al menos, realizar estas reformas. En su política exterior sí tuvo más éxito, por lo menos durante sus años de reinado hubo paz en Europa. Que Francia en aquella época, junto con Inglaterra, pues la liaban a cada momento. ¿Qué pasa con la Revolución Francesa? Bueno, si te vas a creer que el pueblo es capaz de derrocar a un rey, pues yo ya no me lo creo, desde luego. Ahí hubo una serie de intervenciones, es evidente que hubo una serie de intervenciones, por supuesto de noblezas y agentes externos de otros países. ¿Qué pasa? Que nos ponen unos lemas, nos ponen igualdad, fraternidad y legalidad. Bueno, por lo pronto la igualdad es imposible, porque es la ley del universo. El universo trata la biodiversidad. Cada uno de nosotros somos diferentes, nuestras huellas dactilares son diferentes, cada una de nuestras mitades son diferentes. La igualdad, ellos lo saben, es imposible. Si acaso de oportunidades para estudiar, pero eso en ningún momento se las dieron. La fraternidad, bueno, pues ya vimos con qué fraternidad trataron con la guillotina a todo el que se les puso por delante. Y la legalidad, bueno, pues qué mayor legalidad que quitar a un rey legalmente establecido por la fuerza. Y, por supuesto, a guillotinar a todas las familias. A los niños les daba pena, les daba vergüenza. A los niños les daba vergüenza, pero bueno, los sucesores y el hijo del rey, por supuesto, luego murieron en extrañas circunstancias poco tiempo después. ¿Qué hacemos? Quitar a un rey para luego, de inmediato, poner a un emperador. O sea, Napoleón se estaba dando una vuelta por Egipto, regresa, cuando tenía que regresar, que fue al momento, y se autoproclama emperador. Y lo primero que hace es arrasar Europa y llegarse, y se va y se mete hasta Moscú, llegó el tipo. Por supuesto, España la tiene al lado y la invade, pero con una facilidad increíble, porque Fernando VII, no voy a utilizar ningún adjetivo para ese rey español, marioneta, es el único que puedo utilizar, pues vendió el país como tantos reyes y tantos emperadores han hecho, ¿no? Otro vendepatria, como veréis que luego se suceden. Bueno, pues Fernando VII dejó entrar, y su padre, dejaron entrar a Napoleón. Por supuesto, el amigo Napoleón, al derrocar, llevarse al rey de España, Fernando VII, a Francia, pues se fue él, se quita de en medio, las colonias, todo el imperio español se viene abajo, evidentemente. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo acontece esto? Bueno, pues de una manera muy sencilla. Tenemos ahí a 3 cabecillas, tenemos a Simón Bolívar y a estos otros 2 señores, que por supuesto son españoles, no nos engañemos, son españoles, son educados en las academias militares españolas, en la academia de oficiales. Y Martín, por ejemplo, pues llegó a luchar en el ejército español en África, llegó a ser teniente coronel. Lo
Él pide dejar de ser español, dejar de pertenecer al ejército español. Los generales le dan una autorización por escrito y además lo recomiendan, se va a Inglaterra y ahí se junta con otra serie de señores y desde ahí hacen la liberación de Hispanoamérica. Ahí tenemos sus fotografías. ¿Qué pasa con Sudamérica? No nos vamos a extender. No nos vamos a extender porque quiero hacerlo breve. Sudamérica nunca tuvo fronteras. Tuvo imperios, el Inca, el otro, el Azteca, pero nunca tuvo fronteras. Con el Imperio Español hubo un virreinato, luego hubo, sí, una serie de... Nunca hubo fronteras. ¿Y ahora qué hacemos con la independencia? Pues repartirnos las fincas. Los terratenientes se reparten las fincas y hacen fronteras y cada vez las dividen más. Este señor, libertador también, como lo veis ahí, con sus manitas ocultas todo, participó en la Revolución Francesa, participó en la liberación de América, aunque luego también lo llamaron traidor, y participó en la independencia de Estados Unidos, en las tres. Bueno, para abreviar, al mismo tiempo en Estados Unidos se produce también esa independencia, como decimos, ¿no? En la independencia, ¿quién participa? Por supuesto Francia. Francia, bueno, nobleza, hasta príncipes participaron en la independencia de Estados Unidos. Por supuesto, los franceses atacaban a los barcos ingleses que iban con los refuerzos y debilitaban las tropas que quedaron allí fueron las que lucharon. Y estos señores consiguen, por medio de todos estos generales, independizar a Estados Unidos, también, entre comillas, del Imperio inglés. Bueno, pues ya tenemos a todo el continente americano, que es el futuro, en nuestros días lo vemos, ¿y qué hacen? ¿Qué estrategia siguen? Pues muy sencillo. En el norte hacemos un país que es Estados Unidos y en el sur hacemos otros que es Argentina. No tenemos nada más que ver sus escudos y su simbología. Y no tenemos nada que ver, solo tenemos que ver la cantidad de indígenas que hay en esos países. Yo tengo amigos argentinos y ellos mismos reconocen que son racistas. Y yo, bueno, pues yo no creo que todo el mundo sea racista. Pero sí es verdad que esos dos países fueron en los que se produjo un exterminio más brutal de la población indígena. Bueno, en Estados Unidos siempre lo hemos visto en las películas, los indios que cortaban cabelleras. ¿Resulta qué? Bueno, pues resulta que los indios cortaban cabelleras a que tuviera pelo porque era lo que le hacían a ellos. O sea, tú demostrabas los indios que habías matado con las cabelleras que llevaban. Te pegaban $1 por cabellera. Tengo amigos también en Australia, que los he conocido, y me dijeron que allí pasaba lo mismo. Allí te daban 1 libra esterlina por aborigen que matabas. Se hizo un gran exterminio. Los imperios siempre han funcionado así, ¿de acuerdo? Y se han aprovechado de todos y, bueno, lo de siempre. Una vez le toca a un país, otra vez le toca a otro. Pero ahora estamos hablando de la estrategia de estos 2 últimos siglos, que son los que llevan funcionando esas naciones. Y nos creemos que llevan así toda la vida. Y nos creemos rivales de unos de otros. En Europa hay algunas que llevan mucho menos, como veremos ahora. Bien, pues ya tenemos un país libre como Estados Unidos, que es el que va a estar, Argentina también tiene mucho poder, hasta no hace tanto, que va a estar a la cabeza. Ese país, ¿por qué hacen eso? Muy sencillo. Ese país está poblado por hombres blancos que llegan de distintos países, anglosajones principalmente, aunque luego de más sitios, que, bueno, como la mayoría, y también los españoles, en busca del dorado, en busca de recursos, en busca de mejor vida, de posibilidades. Por supuesto no los voy a condenar por eso.
cada uno busca un lugar mejor. ¿Pero qué sucede de esa forma? Bueno, pues al irme a otro país, pierdo mis raíces, pierdo mis costumbres, me desarraigo de mi tierra y, por supuesto, de mis antepasados. Y ahí, al llegar a este país, toda esta gente se hace un reset, empiezan de cero y se les inculca una nueva cultura. Bueno, pues peligroso. Peligroso porque ahora ese país es de los más poderosos del mundo y están inculcando esa cultura que parte de cero al resto de la humanidad. Por supuesto, una cultura totalmente consumista, entre otras cosas. Bien, una vez establecidos esos países, ¿qué hacemos? Bueno, es muy sencillo. Ya Napoleón había inculcado la liberté, fraternité por el resto de Europa. El resto de Europa son imperios también. Hay que recordar que tenemos el imperio de Prusia, tenemos el imperio austrohúngaro, tenemos el imperio ruso, tenemos el imperio otomano. Y luego 4 países, Francia, Inglaterra, España, Portugal, Italia, Bulgaria, 4 países más. Eran todas las mismas, eran todos los mismos, el mismo país, eran imperios. Pero esa gente, esos imperios europeos, igual que el resto del mundo, sí tienen unas raíces, tienen unas creencias, tienen una espiritualidad, tienen unos antepasados. Bueno, pues ahora cogemos en economía, no me voy a meter, hay mucha gente que habla de eso. Nos vamos a la cultura y nos vamos a las creencias. ¿Qué hacemos para mover el mundo? Para levantarle los pies del suelo. Bueno, pues primero sacamos a Darwin. Pero no Charles Darwin, sino Ernesto Darwin, que es su abuelo. Ernesto Darwin pronostica ya la teoría de la evolución, se la pone en bandeja a su nieto, eso ya venía más que estudiado, y también pronostica que va a existir un ferrocarril, que van a existir los automóviles. Esa gente tiene una información. ¿Qué hace Charles? No, Darwin luego saca la teoría de la evolución, bueno, tal, lo pusieron por la... Este tío que está diciendo que al día siguiente lo pusieron en todas las escuelas, que fue cuando empezó la educación del pueblo. Ahí, justo con la revolución industrial, es cuando empieza a educarse al pueblo. Y se le educa de esta manera. ¿Qué conseguimos con eso? Bueno, pues tiraron por el suelo la mitad de las creencias en Europa y en el mundo. Venimos del MOL. Pues no hay escalones, no es un eslabón, son muchos eslabones los que hay que encontrar, desde el Australopithecus hasta los Homo habilis. Pues no aparece ni uno. El caso es que el Antiguo Testamento, que también me puedes guardar un cachorro si quieres, pero estamos hablando de creencias, lo tiran por tierra. Al mismo tiempo, por supuesto, Ernestito Darwin es judío. Vamos a ver, es judío. Y por otra parte se sale otro judío que también es capitalista, que se llama Karl Marx. Carlos Marx es judío, mira la casa que vivía, que ahora es su museo. Y te saca el manifiesto comunista y te saca el Capital. Base para, unas décadas después, metérselo por los ojos a los rusos. ¿Qué hacemos en la Primera Guerra Mundial? El siguiente paso. Tenemos a León Trotsky, tenemos a Stalin y tenemos a Lenin. Aunque Stalin lo ponemos el último, como veis con las manitas, cada uno a menos. Trotsky era menchevique, no era bolchevique. Y era judío. O sea, ahí había capital. Él es el que financia el Ejército Rojo. Además, tener mucha labia y tener una educación desde pequeño. Lenin es hiperinteligente. Lenin tiene un abuelo, de sus 4 es un abuelo judío. Y Stalin viene del campo. Stalin era el tercero de ellos 3. Pero como viene del campo, viene de gente humilde, pues no tiene tanta cultura como estos otros dos, pero sí
lo sigue la gente, es de su clase social. La Primera Guerra Mundial se prolonga y se prolonga. ¿En qué? En espera de que la Revolución Rusa dé sus frutos, a pesar luego de la guerra civil y demás posteriormente, los años siguientes, otra carnicería. Lenin es el cabeza, aunque Trotsky, que es el que financia realmente, por ser menchevique, ¿qué diferencia hay? Pues muy sencilla. Trotsky lo que quería era no pasar del imperialismo y darle el poder directamente a los pobres, sino quería pasar por el capital. No, primero se lo damos a los empresarios y después ya en la siguiente se lo daremos al pueblo, el poder, me refiero. Por ahí no pasaron ni Stalin ni Lenin. Eso se complica, no lo vamos a entender, y le dicen que se vaya. No lo matan, le dicen que se vaya, y se va. Finalmente muere en México porque seguía R que R. Evidentemente, pues me imagino que lo mandarían liquidar desde Rusia, está claro. Lo mata un español, por cierto. Bueno, Lenin muere, el entierro fue multitudinario. No creo que fuera asesinato, he visto los síntomas que tiene, no lo dicen, pero tanto las medicinas que se le dan como los síntomas que tiene antes de su muerte, parece ser que muere de sífilis directamente. Y eso, bueno, pues no lo dicen. Consecuencias del final de la Primera Guerra Mundial. Nos cargamos el imperio austrohúngaro, nos cargamos a Guillermo II, el Kaiser de Alemania, del Imperio Germano, y nos cargamos a los zares. Después entraremos brevemente en esto para que nos entendamos mejor, la importancia de todo esto. Bueno, con el Imperio Otomano, al cargarnos el Imperio Otomano, que llegaba, por supuesto, a Siria, a Israel y todo esto, ya eso lo resquebrajamos y lo preparamos para la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial llega poco después, 20 años. Yo rompo una lanza porque, bueno, ya quedaban menos imperios. ¿Qué pasa con los imperios? ¿Qué pasa con esta gente? ¿Qué tienen que hacer ellos para la globalización, para quedarse con el mundo? Bueno, evidentemente, un imperio al pueblo no lo va a enseñar, pero el pueblo, los imperios viven del pueblo. Es como de los esclavos, aunque no a ese nivel, pero un esclavo es como un burro. Tienes que tenerle sano, tienes que tenerlo comido, tienes que tenerlo así alimentado, si se te enferma lo curas, como un burro. Bueno, los imperios no era tanto, hay clases entre medias, pero el pueblo no pasa hambre normalmente, si no hay guerras y demás, ¿no? Lo cuidan y ellos se perpetúan, porque ellos sí tienen el conocimiento. No es fácil, por tanto, hacer una globalización con imperios por medio. Entonces, el fin de estas guerras principales, entre otros, es derrocar a todos estos imperios. Hitler ve el peligro, evidentemente. Franco es un buen ejemplo, que lo apoya. Franco ha escrito varios libros con seudónimos, no escribía con su nombre. Yo hice pintadas anarquistas, que era un chaval cuando estaba Franco, vamos a ver si yo ahora le voy a aplaudir. ¿Pero qué hace? Pues te escribe un libro que pone Enemigos de España. Anarquía, masonería y comunismo. Bueno, pues yo lo recuerdo y digo, bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Hitler lo ve. Hitler se le han tirado el imperio, el segundo Reich, que fue el último, Guillermo II, y él intenta frenar esta última avalancha por derrocar los últimos imperios. Y los derrocan. El japonés y el chino. Se los cargan también y te meten también el comunismo. Y dividen el mundo en dos mitades. Una comunista y otra capitalista, que es dos formas distintas de ateísmo. Es lo mismo exactamente, lo mismo.
Se cargan la espiritualidad por completo y nos hacen borregos. Europa se subdivide en 1000 naciones, el que vea las Eurocopas y todo eso lo comprenderá. Se crean nuevos países, por supuesto, bueno, investigar. Pero está claro que Alemania lo que quiere es recuperar de entrada lo que le habían quitado en la Primera Guerra Mundial. Polonia es suya realmente, Polonia no se resiste, y son los rusos los que atacan, informados. No voy a entrar en detalles. Son los rusos los que le atacan por Polonia. Y evidentemente Hitler no estaba preparado para el invierno, no estaba preparado. Él quería luchar contra Occidente, que es donde veía el peligro realmente. Rompen las relaciones los rusos con Hitler y le atacan. Y se enfrentan en Polonia. Ahí sí, Hitler tiene superioridad, los hace retroceder, a pesar de los miles y miles de tanques que tenían los rusos, que eso no sale nunca en la foto. Ni tampoco salen los cazas que a última hora sacaron a reacción, sacaron cazas a reacción, los alemanes los primeros, y eso tampoco sale en la foto, y tantas otras armas. Si vemos las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, veremos Polonia arrasada, Berlín ni te cuento, ciudades alemanas que no tenían ni fábricas de armamento siquiera, arrasadas por completo, y eso es todo a la vuelta. Eso es, la mayoría de esos desastres fueron a la vuelta. Mirad cómo quedó Berlín, mirad cómo tiraron bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Y son los buenos. Bueno, pues después, a consecuencia de eso, bueno, pues, por supuesto pusieron de rodillas a casi todo el mundo. Y ahí, pues, poco más se puede decir, ¿no? Crearon la ONU, ya lo sabemos todo, el Estado de Israel, ¿qué culpa tienen los palestinos? Y así estamos, y ahí vamos. Está claro que ya no hay imperios, ahora los rusos, los chinos, no sé, el rollo que se traen, los americanos por otra parte, hay tensiones, sí. Pero ahora mismo, como veis en la foto, todos van con la manita en el pecho. Y el único que puede hacer frente a esto es la población. Dejar de creer en ellos. Dejar de creer en las banderas. Dejar de creer en las naciones. Cada vez más nacionalismo. Cada vez a dividir más las naciones todavía. A sacar sus cachos de tajada el político de turno. Y nosotros aplaudiendo.